Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente López Obrador adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para que sean públicos los expedientes que se abran contra funcionarios y funcionarias públicas acusadas de corrupción. No debe haber intocables, dijo el mandatario. ¿Cómo ven la propuesta las y los panelistas de esta noche? Carlos Romero de Champs dejó de ser trabajador activo de Pemex para ser jubilado. Así es, ayer, luego de que el presidente López Obrador informó que había exhortado al ex líder sindical a renunciar por ser inmoral que siguiera siendo trabajador activo de la paraestatal, se dio a conocer que se inició el proceso de jubilación del priista, que además ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Retiro dorado para el ex líder sindical. ¿Qué lectura le da la mesa de esta noche a la renuncia anunciada ayer? Las ganancias del Tren Maya, que según los planes del Ejecutivo Federal será inaugurado en 2023, irán directo al Ejército Mexicano, sin pasar por Hacienda. El dinero será utilizado para pensiones y jubilaciones de las Fuerzas Armadas y además con esta medida se busca garantizar que el Tren Maya no sea privatizado en el futuro. ¿Es necesario que el Tren Maya y otras obras emblemáticas de la Administración Federal estén blindadas a futuro? Estos son los temas de la noche, no te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. Hace un par de semanas, el presidente López Obrador pidió que se hiciera público el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Pero el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el morenista Pablo Gómez, aclaró que la ley prohíbe abrir el expediente. Ante esto, el presidente López Obrador anunció esta mañana que enviará una iniciativa de reforma para que los expedientes de servidores públicos acusados de actos de corrupción no sean secretos. Recordó también que si el Ejecutivo Federal, gracias a la reforma promovida por él mismo, puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano, ¿por qué con el resto de los servidores públicos no sería igual? La vida pública cada vez tiene que ser más pública, dijo el mandatario federal. ¿Es así? ¿Se deben conocer los expedientes o se violaría la presunción de inocencia? Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todas y todas? Muy buenas noches. Buenas noches. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Mariana. Buenas noches a todas y todos. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola, Mariana, buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, feminista y activista. Buenas noches, Ana, qué gusto tenerte por acá. Hola, buenas noches. Gracias, Mariana, y gracias. Buenas noches a todas y todos. Bien, pues primer tema de la noche. Empiezo contigo, Eder, los puntos sobre este tema. Y retomo esta pregunta que hacía al introducir el tema. ¿De qué piensas tú? Si el abrir los expedientes de los funcionarios públicos acusados de corrupción podría violar la presunción de inocencia o celebras esta decisión. Yo me esperaría un poquito a leer la iniciativa y a ver cuál es el planteamiento general para saber con más certeza qué está proponiendo el presidente, pero la verdad es que hay consensos internacionales y el de cuidar la presunción de inocencia es uno de ellos, y la verdad es que sí pareciera que de pronto está este planteamiento en la línea de violentar el debido proceso a la que cualquier persona tiene derecho. Coincido plenamente con él en el asunto de que la vida pública debe ser cada vez más pública. Ya lo es por el nivel de politización que tiene la ciudadanía, pero no tengo muy claro cómo podría funcionar que se abran los expedientes en plena investigación. Eso creo que podría ayudarle a los corruptos a contrademandar y entonces que salgan libres porque se les violen sus derechos individuales. Entonces, no sé, hay que ver la iniciativa. A mí de entrada me brinca mucho la propuesta, aunque insisto, coincido plenamente en que la vida pública debe ser más pública, en que sí hay que estigmatizar los actos de corrupción y que una vez juzgados los casos, comprobado que existe corrupción, sancionados a los corruptos, pues que se sepa con mucha claridad todo el motivo por el cual se les está castigando, pero durante el proceso creo que es un poco difícil que eso suceda. Bien. Alfredo, ¿tú coincides con esta postura, con la postura de Eder? También se ha argumentado en contra de que se abrieran los expedientes, que podría afectar las investigaciones que se estén llevando a cabo en ese momento. ¿Tú cómo lo estás viendo? Sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento y estoy
prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Eder. Yo también guardaría toda cautela hasta no ver qué tipo de iniciativa manda, porque pues, lo he estado pensando y no sé de qué forma pretende el presidente que para el caso de los funcionarios públicos se cree este régimen de excepción sobre la publicidad de sus investigaciones o de los expedientes que se tengan abiertos en la Procuraduría, en la Fiscalía General de la República o en un deslice de la PGR que jamás se demolió, en la función pública, en fin, yo creo que esto atiende mucho a esta necesidad que tiene el presidente López Obrador de la justicia como él la entiende, desde su óptica, desde este escaño moral en el que siempre se asume y del cual dice que el mejor tribunal es su conciencia. Entonces, y creo que por ese tipo de cosas y por estos planteamientos y este tipo de iniciativas que dice el presidente que va a presentar y sabrá Dios si en verdad las va a llegar a presentar, o puede pasar como con la consulta popular, ¿no? O otra forma en la que el presidente presentaba su visión particular de justicia de un pueblo hablando de los hechos de corrupción, aunque en el fondo no haya una viabilidad en las investigaciones o ni siquiera sean necesarios estos elementos que el presidente pone sobre la mesa bajo esta premisa de hacer lo público cada vez más público. De la consulta popular, famosa consulta popular que dice que era para juzgar expresidentes, pues la Corte se lo revirtió. Él en el discurso trató de ganar la discusión diciendo que sí había una consulta para juzgar expresidentes y ya tiene un montón de rato y un proceso que está echado a andar para la consulta popular del primer domingo de agosto, y el presidente pues le perdió interés porque sabe que lo que aprobó la Corte abría la puerta a otro tipo de mecanismos de extraordinarios de justicia, de comisiones de la verdad, de construcción de memoria que pueden alcanzar incluso a su propia administración. Entonces creo que todo este tipo de cosas que van surgiendo, que va el presidente diciendo un día sí y el otro también, son bajo eso. El presidente no le importa el debido proceso, lo desconoce. Él dice el llamado debido proceso que se inventó en tiempos del salinato, cosas que no corresponden con la realidad, pero que hace que quede claro que lo que quiere el presidente es, en la mañanera, estar hablando todo el tiempo de estos temas. Bien. Ana, ¿tú cómo ves esta medida? ¿Crees que podría también violarse, por ejemplo, la protección de los datos personales? Y pensando en que, como decía ya Alfredo, que se fuera con cautela y que pues efectivamente esta iniciativa contemplara no violar la presunción de inocencia y que se protegieran ciertos datos personales, ¿es viable? ¿Tú cómo lo ves? Híjole, también me parece bien complicado, coincido con Alfredo y con Eder en que digamos, no sé si el presidente está pensando en este punto medio o está pensando más bien en lo que manifestó tal cual, ¿no? Y entiendo el espíritu de la propuesta, ¿no? Que es precisamente pues permitir la transparencia en los casos, ¿no? Y además no solo la transparencia, sino el conocimiento y la publicidad de las denuncias por corrupción, y en estricto sentido me parece que ese espíritu pues es muy loable, ¿no? Sin embargo, sí coincido en que pues ya metiéndonos a temas de derechos humanos, obviamente cada una y cada uno de los funcionarios públicos, aunque tengamos una actividad pública, pues bueno, somos antes que nada personas a quienes se nos tiene que respetar pues todos los procesos, y que además esto sí podría acabar siendo contraproducente en términos de que se estigmatizara o se empezara a hacer público una acusación sin que haya todavía habido una resolución. Yo creo que, en este momento tampoco se me ocurre bien, pero yo creo que pues puede haber elementos, así como en términos de transparencia hay comisiones, comités dentro de las instituciones que definen de manera colegiada que de la información que algún órgano pretende que se cierre o que se limite su publicación, los comités definen cuáles pueden o no ser públicas, ¿no? Yo creo que sí sería un tema en el que la regulación tendría que ser pues prácticamente caso por caso, y pues buscando mucho cuidar obviamente los derechos humanos de las personas que están bajo cualquier proceso, pero sí tratar de abrir un poco más
la puerta, porque finalmente lo que sucede en muchos de los casos es que, pues sí, precisamente las personas funcionarias que tienen además una actividad política, pues continúan con sus actividades y no hay una repercusión en términos de su fama pública, ¿no?, sobre los actos de corrupción de los que son acusados. Lo veo difícil, ¿no?, llegar a este punto, pero esperaría que sea lo que se esté pensando. Y bueno, sí, efectivamente, ya teniendo una iniciativa planteada, pues podremos analizar con más profundidad. Bien. Lisa, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que en esto que decía el presidente López Obrador, que la vida pública sea más pública, esta es la vía adecuada? Pues yo tengo 3 preguntas antes de poder formularme una opinión, un poco porque justo no nos está quedando claro cuál es la propuesta, porque nada más estamos reaccionando a una declaración de la mañanera. Pero bueno, la primera pregunta es ¿publicidad con protección de datos personales o publicidad sin protección de datos personales? Esa es una. Segundo, ¿qué tipo de expediente es el que se quiere hacer público? ¿El de la función pública o el de las causas penales que se hayan fincado en Fiscalía General de la República o en las fiscalías locales? Tercero, ¿cuál es el proceso o el juicio que se quiere hacer público? ¿El político o justamente pues las causas penales en Fiscalía y posteriormente en tribunales? Y tercero, la publicidad es antes o después de la resolución. Y creo que en respondiendo a esas preguntas entonces se puede tener una opinión. Sí, con protección de datos personales. Sí, si lo que se está haciendo público es, digamos, los antecedentes con los cuales se está procediendo a un juicio político, que no a una carpeta de investigación por una causa penal, ¿no? Y en donde se expongan precisamente cuáles son esas razones, pero no se ponga en juego una investigación en curso que puede complejizar, incluso obstaculizar otros procesos, ¿no?, que se estén llevando justamente tanto en el tema de las fiscalías como en las sedes judiciales. Luego, antes o después de la resolución, pues hoy en día la ley ya dice que a los 5 años de que se haya dado la resolución todos los expedientes deben de ser públicos. Entonces estoy imaginando que se quiere hacer la publicidad de estos antes de que haya resolutivo, y ahí de nuevo es problemático. Si contestaste en la pregunta anterior, si contestaste que sean las carpetas de investigación de cuestiones procesales penales, pues entonces no. Pero si contestaste que fuera lo de la función pública, pues entonces sí, y con la protección de datos. Entonces, con esas son las interrogantes que creo que nos tenemos que estar haciendo antes de tener justamente una opinión sobre este tema. Y pues coincido con mis compañeros en que cuando se tenga la propuesta de ley, si es que esta se envía y existe, pues sobre esa se tendría que reaccionar y darle un seguimiento al proceso parlamentario, porque no lo que se presenta es lo que termina por aprobarse. Bien. Eder, ¿quería responder a Alfredo? No creo que el presidente haya perdido atención al tema de el juicio a los expresidentes. Más bien, pues falta mucho tiempo y ahorita está ocupado en otras cosas, pero él es muy bueno manejando los tiempos políticos. Entonces ya lo veremos después, invitando a la ciudadanía a participar en esta consulta que, como bien dijo Alfredo, es en agosto, pero yo no lo he visto que pierda la atención en el tema, ¿eh? Bien. A ver, Alfredo, adelante. Yo digo que sí la perdió, porque el hecho es que hubo una derrota en la Corte. Entre todo lo que se criticó de las presiones y demás, no es la consulta para juzgar expresidentes lo que se va a llevar. Y se supone que este ejercicio iba a traer una pedagogía en la que la sociedad iba a poder debatir de estos temas, de presentar, y es un buen termómetro de cómo va la intención realmente de eso, con el presidente que ya no lo toca, ya no lo menciona, pues. Pero hay compañeros que salieron a impulsar la propuesta y a juntar firmas y a hacer todo este trabajo, que están ahorita informando sobre la importancia de la participación de la consulta. Hay una campaña nacional para informar en brigadas, casa por casa, como lo hemos aprendido a hacerlo por mucho tiempo, para seguir informando. No creo que haya un desinterés, ya veremos conforme se acerque la fecha, pero creo que no lo hay. Pero pues entonces son brigadas del gobierno, del partido. O sea, el punto es que son las personas. Omar García, fíjate, Omar García va a ir a Chiapas este fin de semana a hacer esta labor de informar y de hablar sobre la consulta. Son activistas que impulsaron la iniciativa. Bien. Justo. Alfredo, finalmente.
Sí, que digo, activistas, personas que lo están haciendo, pero no hay un ejercicio nacional reflexivo ordenado de cosas tan importantes y a ver, para decirlo con toda claridad, la Corte le abrió la puerta a esos modelos de justicia transicional de que el presidente le prometió a las víctimas 2 veces durante campaña en la transición y que pues después no hicieron. O sea, bien. Mi comentario va en el sentido de que es un riesgo para el propio presidente hablar de una justicia que no es la que él cree, que no es la justicia que él tiene concebida. Bien, pues tenemos que hacer una pausa y desde luego vamos a estar pendientes de en qué consiste esta iniciativa para hacer públicos los expedientes. Vamos a una pausa. Carlos Romero de Champs renunció a Pemex, pero no dejará la paraestatal, sino que inició su trámite de jubilación. ¿Será este un caso más de impunidad? Regresamos a ver qué opina la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer el presidente López Obrador informó que Carlos Romero de Champs, que fue líder del sindicato petrolero durante 26 años, renunció a Pemex. Así es, aunque en 2019 renunció al liderazgo, Romero de Champs aún era trabajador activo de la paraestatal con un sueldo mensual de 28,000 pesos netos. Pero Romero de Champs no se va de Pemex porque inició su proceso de jubilación. Veamos en contexto. En diciembre de 2017, Carlos Romero de Champs fue reelecto como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el periodo 2019 a 2024, pero en octubre de 2019 renunció al cargo aunque se mantuvo como trabajador en activo. Horas antes, el presidente López Obrador había negado que las cuentas de Romero de Champs y su familia se hubieran bloqueado, aunque precisó que la Fiscalía General de la República lo investigaba por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ayer, el mandatario federal dijo que tras haberle hecho un exhorto, Romero de Champs renunció a Pemex. Confirmó también que ante el sindicato Romero de Champs estaba de vacaciones, argumentando que durante los 26 años que fue dirigente no descansó y que, de acuerdo al contrato colectivo, podía tomar las vacaciones acumuladas hasta el 2024. En 2003, Romero de Champs fue imputado por el desvío de 1,500 millones de pesos para la campaña del PRI en el 2000, pero el caso fue desestimado. En 2016, el movimiento Petroleros Activos en Evolución lo denunció por delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión y defraudación fiscal. En 2019, el diario El Universal publicó que el sindicato petrolero trianguló recursos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Ese año, Romero de Champs obtuvo un amparo indefinido contra cualquier orden de citación o detención por delitos que no contemplen la prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador dijo ayer que le corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de las investigaciones, mientras que en el sindicato petrolero se iniciaron los trámites para que su ex líder, que aún es socio activo, inicie sus trámites de jubilación. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo ahora, Alfredo. ¿Qué opinión te merece la renuncia de Romero de Champs? Después de tantos años en Pemex, de una gestión marcada pues, por varios escándalos sobre enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, ya lo decía la nota. Y bueno, ahora vemos esta renuncia que también fue bajo un exhorto del presidente y ahora nos enteramos también que inició los trámites de su jubilación. ¿Qué decir de todo esto? Mira, yo vi casi por 3 años, los 3 años que trabajé en el Senado, la legislatura antepasada, a este personaje, a Carlos Romero de Champs, sentado justo en el centro del salón del pleno de sesiones. Un tipo que su presencia ahí, arropado por la bancada del PRI, por el peñanietismo, y estar ahí en el centro del Senado era una muy buena representación de lo que fue el peñato, y yo desde luego que celebro que lo que no logró ningún presidente en todos los presidentes que vieron a Carlos Romero de Champs lo logre Andrés Manuel López Obrador. Lo que se ha dicho mucho, lo que se ha comentado mucho es que pareciera un pacto de impunidad por ahí. Yo no lo sé. Ciertamente ya hay otros escenarios, otros momentos en los que hemos visto que este tipo de personajes que hieden a corrupción son intimidados de alguna forma y no pasa después nada, ¿no? Pero hay otros casos en los que
en los que sí. Entonces, yo la verdad creo que sí deberíamos de estar contentos de que es el fin de una era en el sindicalismo charro, más allá de todas las cosas que tienen que, por supuesto, suceder en los corredores de la justicia. Sí es una buena señal que este personaje que fue tan encubierto y que pues tenía a todo el poder político prácticamente tomado con la amenaza de lo que representa el tamaño del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, pues por fin esté llegando a sus últimos días. Vuelvo al tema del Senado porque realmente fue ver ahí a cómo mantenía el pueblo de México, cómo se mantenía del horario a una persona que estuvo ahí centrada en el centro del poder legislativo sin presentar iniciativas, sin defender prácticamente nada, viendo cómo la reforma energética, que ese es un canal, supongo, que debería de estarse investigando, se aprobaba incluso en detrimento de derechos de sus trabajadores. Hubo todo tipo de manifestaciones, de señalamientos cuando se discutía la reforma energética, y el señor lo único que hizo fue estar ahí calladito, sentado en el centro. Pasó, si 2 veces lo recuerdo, a tribuna justo a defenderse de señalamientos. Es mucho. A mí me da, en esos términos personales y en un anhelo que sí quiero que mantener, de que haya de que la justicia alcance a Romero de Champs, que es de entrada una muy buena noticia. Eder, coincides con Alfredo, una muy buena noticia. ¿Qué responder a esto que cuestiona si habrá o no un pacto de impunidad? A ver si en el segmento que entra seguimos con tantos consensos. Estoy de acuerdo con Alfredo. Creo que es una buena noticia el tema de que deje de ser un trabajador activo Romero de Champs. Además, hay que enfatizar su intención de Romero de Champs era irse de vacaciones hasta el 2024 y regresar como trabajador con plenos derechos cuando el presidente López Obrador ya no estuviera en la presidencia. Entonces, a partir de eso, hay una señal muy positiva porque ¿qué le permitía a Romero de Champs estar en el centro de la operación política del Senado de la República? La capacidad de incidencia que tenía sobre el sindicato, el que ya no sea un trabajador activo, implica que ya no podrá tomar las grandes decisiones al interior, o bueno, esperemos que eso implique. Implica también que pueda avanzar el proceso de democratización del sindicato petrolero, y creo que este exhorto que hizo el presidente López Obrador, que salió también porque ya no es trabajador activo este señor, debe ir acompañado de los procesos de investigación de la FGR, pero de entrada es una muy buena noticia que ya no será una persona activa dentro del sindicato, y creo que eso, sobre todo, hay un movimiento muy fuerte sindicalista que busca democratizar al sindicato de Pemex, y creo que el quitarle ese nivel de incidencia a Romero de Champs les ayudará mucho a estos movimientos democratizadores para que puedan fortalecer el proceso. El presidente López Obrador, cuando anunció que Romero de Champs dejaba de trabajar en el sindicato, lo acompañó diciendo: a ver, nosotros como gobierno federal estamos respaldando que haya estos procesos de democratización, pero no es nuestra responsabilidad, es tarea de las y los trabajadores llevar a cabo y consolidar esos procesos. Bueno, pues ya el gobierno federal les ayuda de una manera muy importante, quitándoles del camino a este personaje tan turbio, y ahora les tocará al sindicato impulsar y consolidar su democracia, y a la FGR garantizar que sí haya justicia, porque son muchos los actos de presunta corrupción que lo persiguen a este personaje. Bien, a ver, Lisa, ¿te sumas a los puntos de la noche de este tema o tienes un contrapunto? ¿Ven cómo Eder no nos deja disfrutar la luna de miel de estar todos de acuerdo en 2 segmentos seguidos? ¡Qué barbaridad! Coincido, pero tengo un par de dudas que a lo mejor que nos hacen es un poquito como romper este optimismo. Evidentemente no hay duda que estamos hablando de un tipo que se sirvió con la cuchara grande de esa posición de poder, que nunca realmente defendió, sino que se aprovechó precisamente de su calidad de liderazgo de los trabajadores, no para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino para mejorar la propia.
propia, fue una persona que como político se aprovechó también de las mieles del fuero, ¿no? Y entonces para evadir a la justicia por el famosísimo Pemex Gate que supuestamente se investigó bien durante bueno, no bien, muchos años durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, pues evadió a la justicia porque fue 3 veces diputado y 2 veces senador, ¿no? Que ha tenido señalamientos por desvíos de miles de millones de pesos, pero que al final del día pues pudo retirarse en la completa discreción a disfrutar de sus supuestas vacaciones hasta el 2024, que ahora lo que se le pide o lo que se le exhorta es a que renuncie, ¿no? Y entonces deje de disfrutar de ese salario que decía la nota y deje de disfrutar de sus vacaciones todo pagadas, pero no se le está necesariamente fustigando con un proceso judicial, como sí es el caso de otros exfuncionarios de otras administraciones, y eso me parece lamentable. Se habla o reporta la prensa que hay por lo menos 4 delitos que deberían imputársele: fraude, lavado de dinero, operación, acá están, perdóname, fraude, lavado de dinero, desvío de recursos públicos, etcétera, pero que solo hay 3 carpetas de investigación. Entonces estaríamos hablando que hay menos investigaciones, o a lo mejor en una de las carpetas de investigación se están procesando 2 delitos. Pero la segunda parte que me causa un poquito de suspicacia no solo es que supuestamente existen estos procesos en su contra, pero el exhorto es solo a renuncie, no necesariamente es esa persecución política de alto nivel que sí se está haciendo con otros exfuncionarios, pero por el otro lado también es el hecho de quién se queda al mando de ese sindicato, y justamente uno de los perfiles que sacaba el diario El País en su versión México el día de hoy, lo que cierra con la mala noticia de decir el que fue tesorero de Carlos Romero de Champs en el sindicato de Pemex es ahora el líder del sindicato petrolero, y entonces hay poca esperanza genuinamente de que las cosas al interior del sindicato hayan cambiado para bien, que no vaya a haber protección desde el mismo liderazgo del sindicato en este momento para el predecesor, ¿no? Para el antecesor del nuevo líder sindical, que además pues visiblemente crecieron y se formaron juntos, y tampoco hay pues este volumen alto político de, como decía Eder, estigmatización de la corrupción que lo vaya a perseguir. Hay un exhorto de hombre viejo del ya váyase a su casa y siga disfrutando, pero por favor sin cobrar esos 28,000 pesos netos que le estaban pagando todavía el sindicato. Entonces ahí es un poco la decepción, porque sin duda alguna estamos hablando de uno de los personajes que más desfalcó las finanzas públicas en un sector además que ahorita está como está, justo por esos manejos anteriores en los cuales en vez de invertir, en vez de hacer exploración, en vez de hacer perforación, en vez de hacer lo que se tenía que hacer con Pemex, financiaban campañas políticas. Ana, hay poca esperanza dentro del sindicato. ¿Qué decir de esto que comenta Lisa sobre las investigaciones y el proceso que enfrenta, el proceso judicial? ¿Y qué opinas sobre su renuncia en general? Pues igual, digo, coincido, y también me extraña, pero me congratula la coincidencia en estos puntos. Bueno, creo que era de esperarse, pero el siguiente tema seguramente será distinto. Pero en este caso coincido también en esa lectura que pone Lisa, y que me parece muy importante también revisar, porque finalmente, pues sí, ¿no? Tanto su sucesor es una persona muy cercana dentro del sindicato, y también pues había ahí algunas denuncias por parte de las salas opositoras de trabajadores dentro del mismo sindicato, que dicen que hay hasta 1,400 funcionarios pues del grupo directo de Romero de Champs dentro de Pemex, y que pues estarían como pues manteniendo la estructura de corrupción que se dedicaron a construir, ¿no? La realidad es que es una red pues muy difícil de desmantelar, obviamente muchos años, y por algo el poder tan importante que se le dio a este personaje, pero yo creo que es un buen primer paso. Finalmente, como muchas de las cuestiones dentro de este sexenio tienen que ver con los simbolismos, ¿no? Entonces el hecho de que pues este representante tan importante del peñato y del priismo corrupto añejo, rancio, pues esté saliendo ya del trabajo en activo, creo que es algo que va a ayudar mucho hacia adentro. No, sí, claro, pues no pensar que esto es lo único que se tiene que hacer. Creo que puede ayudar mucho pues a terminar de limpiar justamente estos procesos y a democratizar al sindicato por un lado, y por la parte de los procesos penales a los que se enfrenta, pues bueno, tiene, ya lo decía la nota, ¿no? También un amparo desde 2019
yo veo, pues bueno, difícil la ruta de su persecución, a menos que sea una prioridad nacional, o bueno, no persecución, sino de que rinda cuentas a la justicia, pero precisamente por la edad, ¿no? Por el amparo, por una serie de cuestiones que ante un juez podrían pesar, pero también hemos visto casos como el de la misma Elbester, en los que ese tipo de cuestiones se superaron, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente, ojalá que sea así. Sabemos que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera pues han sido sólidas porque tienen pruebas muy contundentes de la triangulación de recursos. Entonces, pues yo esperaría que pues a la par de esta renuncia esté intensificándose el trabajo de la Fiscalía para poder pues tener una sentencia pronto, ¿no? Y que obviamente se le haga pagar por los delitos que pudo haber cometido. Bien, ¿alguien quiere agregar algún otro punto? Bien, entonces... Nos queremos mucho. Vamos a una pausa. Con diversas obras públicas, las Fuerzas Armadas serán beneficiadas directamente al recibir las utilidades que generen. A ver qué opinan de esto las y los panelistas de esta noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. La operación del Tren Maya será un premio para las Fuerzas Armadas. Así lo dijo el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. El funcionario confirmó lo adelantado por el presidente López Obrador en diciembre pasado, cuando dijo que su administración consideraba crear una empresa del Ejército para que sea responsable de gestionar tanto el Tren Maya como los aeropuertos que se construyen en su administración. Veamos en contexto. Tanto la infraestructura como los recursos obtenidos con la construcción del Tren Maya serán para la Secretaría de la Defensa Nacional. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que las ganancias de la mega obra serán patrimonio de esa dependencia. En diciembre pasado, el presidente López Obrador dijo que su gobierno evaluaba que tanto el tren como los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y el Felipe Ángeles en Santa Lucía los maneje una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas. El mandatario federal dijo que el propósito de esa medida es que no haya la tentación de privatizar las obras hechas durante su mandato y que sean autosuficientes. Dijo también que las utilidades se destinarán a fortalecer las finanzas de pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas. En entrevista con El Financiero, Jiménez Pons confirmó que las ganancias irán directo a las Fuerzas Armadas sin pasar por la Secretaría de Hacienda. Agregó que la participación de los militares tiene un factor de seguridad nacional porque disminuiría el impacto de los grupos del crimen organizado como narcotráfico, trata de personas y venta ilegal de ganado que operan en la región. El Ejército también es responsable de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, luego de que Fonatur canceló la licitación pública correspondiente al segmento norte del tramo 5, que ahora está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Lisa. Ya los recursos del Tren Maya serán destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opinión te merece esto? A ver si tenemos más contrapuntos en este tema. Aquí yo creo que, como decía Mijares, sí se murió el amor, pero pues yo sí voy a defender el punto que hemos defendido sistemáticamente en este espacio en contra de la militarización de la vida pública, porque esto ya trascendió la seguridad pública. Cuando se empezó a anunciar que la Sedena, la CEMAR iban a participar en cada vez más funciones administrativas, una de las cosas que nosotros decíamos, se nos acusaba de catastrofistas, es que con esas funciones vendrían también las atribuciones presupuestales y los manejos de dinero y el crecimiento de las autonomías presupuestales del Ejército, que iba a pasar cada vez menos por tener que ir a negociar justamente de qué tamaño iban a ser sus prebendas y de qué tamaño iban a ser sus recortes como miembros de la Administración Pública Federal en el Congreso de la Unión, que hay que recordar, ¿no?, que Cámara de Diputados en particular es el único órgano que tiene la legitimidad para asignar todos esos recursos, porque es el único órgano que tiene realmente la representación del voto popular. Cuando en su momento lo dijimos, se nos desacreditó, se nos dijo que en realidad nos estábamos imaginando unos escenarios catastróficos y posteriormente fuimos viendo cómo eso sí se empezó a materializar. Se desaparecieron todos los fideicomisos menos el fideicomiso de Sedena. Se le dio la administración de puertos y no solo la seguridad de los recintos aeroportuarios o portuarios, perdón, sino también el manejo de los fideicomisos y de los recursos de expedición de licencias para actividades de comercio exterior, de
de dragado, de manejo de puentes, de embarcaciones comerciales, que incluso se impugnó por la propia Marina Mercante de este país, independientemente de las ONGs. También empezó a crecer sistemáticamente las asignaciones que se estaban haciendo directas por la participación de la Sedena en obras de infraestructura en el manejo de pandemia. Aquí documentamos más de 20 nuevas funciones que ya poco o nada tienen que ver con la seguridad o con el carácter pues castrense de estas instituciones, y nos empezamos a enterar además de cosas que son el siguiente punto que señalamos: cuál es la poca o nula transparencia de la Sedena para reportar qué hace con esos recursos que se va haciendo y que van creciendo cada año, y la posibilidad de que empiece a haber también un comportamiento no solo opaco, sino potencialmente corrupto al interior de las Fuerzas Armadas. Y aquí quiero citar un trabajo espectacular que hizo una organización que se llama Poder, ¿no? Justamente sobre el presupuesto secreto, las cuentas ocultas del Ejército, donde documentaron justamente que más de 25,000 millones de pesos gastados por la Sedena en 2020 no dejaron un solo registro público. Al margen de si fueron adjudicaciones directas o si fueron licitaciones, no hubo un registro público del ejercicio de 25,000 millones de pesos. A Romero de Champs, nada más para dimensionar, lo estábamos acusando del desvío de 1,500 millones de pesos para la campaña del PRI. Estos son 25,000 millones de pesos que no dejaron un solo registro, y ese es el riesgo precisamente que vemos en que se le sigan dando administraciones, no solo porque además es un poema en el caso del Tren Maya, porque no va a ser ni siquiera Sedena como Sedena, va a ser la creación de una empresa dirigida por Sedena, a partir de la cual, ¿qué creen que sospecho en lo siguiente? Lavado de dinero. A ver, Eder, ¿qué responder a Lisa? ¿Tienes un contrapunto? Esto que menciona sobre la opacidad en la administración de los recursos, ¿qué decir al respecto? Sí, tiene que haber transparencia siempre y sea cual sea el escenario. En eso creo que no hay debate, ¿no? A ver, hay una política de una serie de cambios de paradigmas de la cuarta transformación con respecto a lo que venía sucediendo en la administración pública en el pasado. En este caso yo ubico dos que me gustaría posicionar y que ya los hemos hablado en otros momentos. El primero es la relación que las Fuerzas Armadas tienen con la sociedad. Primero, todas las instituciones, todas, le entraron al ajo en el proceso de corrupción del neoliberalismo y sobre todo en el proceso de la guerra contra el narco. Todas las instituciones son susceptibles en toda la vida a corromperse. Entonces tiene que haber mucha transparencia y mucha vigilancia al respecto. Sin embargo, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Un grupo que quedó tan fortalecido después de esta supuesta guerra contra el narco, un grupo de poder fáctico. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo nos relacionamos con ellas? Bueno, el presidente López Obrador lo que nos está proponiendo es que cuando acabe su sexenio las Fuerzas Armadas ya no estarán en tareas de seguridad pública, pero estarán en otras tareas de la vida pública del país, lejos, y eso me parece que es lo más importante, lejos de las armas de guerra, que es un tema que tenemos que ponderar y que priorizar. La obra pública que se está llevando a cabo, y ese es el otro gran paradigma, ahora ya no se triangulan los recursos para que un tercero haga la obra pública y que entonces quién sabe qué pase. Ahora es el gobierno federal el que se hace cargo de ejecutar la obra pública a través de las distintas instancias. Hoy se presentó el programa que con Sedatu se está llevando a cabo de la reconstrucción con el 91% de avances en el tema. Se han estado presentando la cantidad de obra pública de mejoramiento barrial también de la Sedatu. Se han presentado las obras que las Fuerzas Armadas se han hecho cargo, no solamente el Tren Maya, sino Santa Lucía. No sé si ustedes lo han consignado, pero en Santa Lucía incluso está la posibilidad no solamente de que se entreguen a tiempo las obras, que van a tiempo hasta la fecha, sino la posibilidad de que haya un ahorro concreto de lo estimado del presupuesto que se regresaría a la federación. No sería la primera vez que en el contexto de la 4T hay un ahorro. Yo creo que es una muy buena noticia que se le estén asignando otro tipo de tareas a las Fuerzas Armadas y que tengamos otra relación con ellas. Cuando no se hacen cargo de tareas con armas de guerra, históricamente las Fuerzas Armadas siempre han respondido. El plan DN3 es la mejor muestra de que las Fuerzas Armadas siempre han respondido a las necesidades de la ciudadanía. Bien, a ver, Lisa levantó la mano, pero vamos a escuchar primero a Ana y Alfredo.
Ana, ¿tú cómo estás viendo esta decisión? ¿Y qué decir de este argumento de que la presencia de los militares ayudaría a disminuir el impacto del crimen organizado en esa región? Pues mira, yo la verdad es que me cuesta trabajo digerir el tema siempre porque, pues bueno, igual que Alfredo y que Lisa, tengo esta idea y esta lógica de que la militarización es algo contrario a lo deseable en una sociedad. Sin embargo, sí creo que en los últimos años pues hemos ido viendo que estos pasos que se han dado tienen, digo, seguramente Lisa y Alfredo dirán otra cosa, pero van teniendo esta perspectiva que ya mencionaba Eder de ir metiendo a las Fuerzas Armadas en otro tipo de tareas. En específico, esta propuesta a mí me parece buena, ¿no? Porque sí creo que dentro de la administración de los recursos de la operación del Tren Maya, ¿no? Que seguramente será pues literalmente digamos, la administración de los pasajeros, de toda la estrategia de comercialización, creo que es algo positivo en términos de que pues efectivamente va a ayudar a que los fondos se vayan a las pensiones y jubilaciones, que es una de las demandas como históricas, ¿no? Y entiendo en el contexto político interno del gobierno federal, pues que se esté buscando también atender varias de las demandas históricas que se han tenido desde las Fuerzas Armadas al pensarlas como, bueno, funcionarios públicos igualmente, ¿no? Sin embargo, también esto, pues me parece lógica la preocupación del poder que esto puede ser y lo que ya mencionaba Lisa en términos de la transparencia de los recursos actual, ¿no? Que se ha demostrado que hay una gran opacidad, y yo creo que ahí es donde tendremos que estar poniendo toda la atención, ¿no? En asegurarnos de que los órganos de revisión y de fiscalización estén pues mucho más fortalecidos, de que sean transparentes el manejo, ¿no? Si la creación de la empresa a mí no me parece que sea malo, al contrario, creo que es una manera de ordenar mejor las funciones. Sería una empresa como Liconza, por ejemplo, ¿no? que depende de Sedesol y que se dedica exclusivamente al manejo del programa de abasto social de leche, ¿no? que es una tarea muy específica. Entonces, en ese sentido, pues creo que sería una empresa similar que se dedicaría específicamente, pero estaría tutelada por la Sedena. Yo creo que donde hay que poner mucha atención es justamente en la transparencia de estos recursos, en los mecanismos de rendición de cuentas y en que los órganos de revisión y de fiscalización pues de manera permanente hagan estas tareas y que, bueno, pues a lo mejor a través de este esquema puede autofinanciarse. La pregunta sobre el impacto en la seguridad también me parece que puede ser positivo, pues bueno, si tenemos confianza en la institución. Si no, pues obviamente también es una tentación importante para ellos, ¿no? A ver, Alfredo, contrapunto. A ver, yo noto un desconocimiento profundo sobre las relaciones cívico-militares y creo que Lisa da en el clavo justo por esto que está diciendo Ana, que tratan siempre de presentar como el tema de seguridad, ¿no? Al final, que pues, fue el pretexto para consolidar la militarización de la seguridad pública. Pero da en el clavo Lisa cuando enfatiza que lo que se le está dando a los militares y a los marinos va mucho más allá de las funciones de seguridad. Hoy me puse a hacer parte de este Inventario Nacional de lo Militarizado y voy a dedicar casi la mitad de mi tiempo para leerlo, para que nos demos cuenta de todo lo que se le está dando a los militares que tendría que estar en manos de civiles. 1, el combate contra el huachicol. 2, la custodia de pipas de Pemex. 3, la vigilancia de las fronteras norte y sur. 4, la construcción de un aeropuerto internacional. 5, la administración de ese aeropuerto internacional. 6, la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, que por cierto no es civil, contrario a lo que dice la Constitución. 7, la construcción de 2 tramos del Tren Maya. 8, la construcción de 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. 9, la distribución de fertilizantes. 10, la distribución de libros de texto gratuitos. 11, el apoyo a los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 12, la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales. 13, la remodelación de 32 hospitales. 14, la campaña de vacunación contra la COVID-19. 15, la administración de puertos. 16, las aduanas marítimas. 17, la limpieza del sargazo. 18, las finanzas del ISSSTE a cargo de un general. 19, un militar al frente de la aviación civil. 20, la construcción de 2 tramos del Tren Maya. 21, las Islas Marías. Y 22, ahora la administración plena del Tren Maya, que es un insulto llamarle Maya a un proyecto rapaz cuyas ganancias van a ir a dar a las bolsas de Sedena sin pasar por el ejército. Y traigo esto a colación y el énfasis en lo que es seguridad y no, porque hay disertaciones importantes sobre lo que es militarización y militarismo. Aquí ya lo hemos comentado. Daira Arana ha hecho varias disertaciones de este tipo para que tengamos claro que la militarización tiene que ver con el uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. El militarismo
es la preponderancia que puede empezar a construir las Fuerzas Armadas para incidir en la vida pública. Con todo esto que les acabo de leer, con sinceridad, podemos decir que las Fuerzas Armadas no están acumulando poder político y poder económico a grado tal que pueden llegar a tener esa incidencia política indeseable en cualquier democracia. Creo que la respuesta es que obviamente las Fuerzas Armadas están acumulando un poder desmedido que ahorita que dice Eder que cuando se vaya el presidente va a dejar a los militares, pues no es cierto porque no se está haciendo absolutamente nada. A la altura que estamos con la Corte sin resolver el famoso acuerdo militarista, no estamos haciendo absolutamente nada para construir esas policías civiles que permitan que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles mientras se les empodera de esta forma. Yo de verdad la pregunta que quiero dejar acá que nos tenemos que hacer y sobre todo al obradorismo es ¿qué piensan que va a pasar cuando se vaya el presidente López Obrador? El poder que construyan las Fuerzas Armadas está y se va a quedar ahí cuando él se vaya. Lisa, tenemos 30 segundos. Eder decía que todas las dependencias del gobierno federal entraron a la corrupción, sí, pero una noticia, la Auditoría de la Superior de la Federación, a la única dependencia que encuentra excusada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las evaluaciones de impacto sobre sus gastos ejercidos cada año es la Sedena. Segundo, decían que no importa, ¿no? Que es una empresa, decía Ana Liconza, no sé qué, está todo muy bien si pasaran siquiera esos recursos por la asignación de la Secretaría de Hacienda. En el caso del Tren Maya, los recursos no van a pasar ni para asignarse ni para gastarse por la Secretaría de Hacienda. Tercero, desconocimiento absoluto de las supuestas demandas laborales del Ejército, de lo que realmente es el Ejército. Es una corporación de élite que tiene el mejor régimen de seguridad social de todo el país. Entonces ahí lo que no podemos decirnos también con la idea romántica de que pobrecitos no tienen pensiones, cobran sueldos y sobresueldos por todo y tienen el mejor régimen de seguridad social de todo el país. Bien. Pues nos faltó tiempo para discutir este tema, pero sin duda vamos a darle seguimiento y seguramente lo discutiremos nuevamente. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche y para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. La incertidumbre que hay entre quienes habitan en las alcaldías donde aún no empiezan las inmunizaciones ha generado paparruchas y desinformación. Varias personas han reportado que recibieron llamadas de Locatel para confirmar datos personales como nombre, edad y sexo. En algunos medios se ha desmentido que Locatel esté haciendo estas llamadas. Incluso en redes sociales, vía mensaje directo, este servicio telefónico informó que no están haciendo llamadas. Pero el área médica y de COVID de Locatel confirmó que durante los últimos meses sí han realizado llamadas para verificar los datos de las personas adultas mayores y ubicar su alcaldía de residencia. Las llamadas se hacen desde el número 5658-1111. Recibas o no esta llamada, recuerda que el único requisito para recibir la vacuna es tener 60 años o más y vivir en la alcaldía donde se lleva a cabo la vacunación. No es necesario ni dar tus datos personales a Locatel ni haberte registrado en la página de mivacuna.salud.gov.mx. Pero si te registraste, recibirás un mensaje de texto confirmando la fecha y lugar donde podrás recibir la vacuna. Así que no caigas en paparruchas. Si te llaman y no te sientes cómoda o cómodo compartiendo tus datos personales, no es necesario que lo hagas. Recuerda que esta semana en la Ciudad de México solo se está inmunizando a la población adulta mayor que reside en Venustiano Carranza y se aplica la segunda dosis en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Mientras llega el turno de vacunarte, sigue tomando las medidas básicas que ya conoces. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y si sales, por favor, usa cubrebocas. Pero si puedes, quédate en casa. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos a nombre de Genaro Lozano. Gracias también a nuestros panelistas. Gracias Lisa, gracias Ana, gracias Alfredo, gracias Eder. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.